Frente a Frente. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando semana en este lunes 7 de junio del 2021. Gracias por su sintonía. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Dos interesantes pláticas esta mañana. En la primera parte, ya aquí en el estudio con nosotros, el licenciado Rodolfo Delgado. Él es el fiscal general de la República. Fiscal, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Moisés. Un saludo para la audiencia. Bienvenido y gracias por su tiempo. Fin del convenio de cooperación con la OEA CICIA, reciente captura, combate a la corrupción y la impunidad, algunos de los temas que vamos a abordar esta mañana con el señor fiscal. En una segunda parte, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo y miembro del Comité Asesor de Prácticas e Inmunización CAPI. La situación del COVID-19 en El Salvador desde la óptica del médico infectólogo que nos visitará esta mañana. Gracias a usted, confiamos en que haya tenido un bonito fin de semana, que haya descansado y que se encuentre nuevamente listo para enfrentar las actividades de esta nueva semana. Bien, fiscal, hay temas muy importantes que hablar, la captura del exalcalde Ernesto Mason, el rompimiento del convenio con las CICIAs, entre algunos de los otros temas, porque hay operativos muy importantes que se han estado desarrollando en contra de los grupos de pandillas en el país. Si le parece, comencemos con la captura del señor Mason. ¿En qué se basa y qué es lo que se tiene para declarar la captura el pasado viernes? El pasado viernes, sí, bueno, mire Moisés, el viernes pasado se realizó en primer lugar una audiencia de revisión de medidas que le habían sido otorgadas al señor Ernesto Mason a raíz del proceso penal que estaba iniciado en su contra por básicamente realizar algún tipo de negociación con pandillas y que en realidad es conocido como agrupaciones ilícitas. Él llegó a la audiencia, al juzgado segundo de instrucción y efectivamente, tal cual lo había solicitado la Fiscalía, las medidas cautelares se agravaron en su contra, es decir, se le ordenó un arresto domiciliar. Posteriormente, a la salida de esa audiencia, es que se da la detención que fue ejecutada por la Policía Nacional Civil en vista de que se le estaba atribuyendo el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, el cual consiste básicamente en apropiarse de los impuestos que pagan los trabajadores de una empresa de la cual él dirigía en su momento, junto con otro familiar. Muy bien, esa es la denuncia que tiene y por ese delito fue detenido. Por ese delito fue detenido en este momento. ¿En qué periodo, en qué momento se encuentra la detención, señor? En este momento la detención se encuentra en la etapa administrativa, la cual dura un término de 72 horas, máximo de 72 horas, y a las 8 de la mañana se va a presentar el requerimiento en la oficina distribuidora de este tipo de documentos en el centro judicial y posteriormente se nos será asignado el tribunal correspondiente. Muy bien, tiene que ir a una audiencia preliminar, ¿es verdad? ¿O inicial? Inicial, es una audiencia inicial. Esta audiencia inicial es donde deberán de confirmar las medidas si guarda arresto o tiene medidas cautelares, ¿es así? De hecho que así es. Hay que considerar también que se trata de un tema de delitos en perjuicio de la hacienda pública. Todos los delitos en perjuicio de la hacienda pública, básicamente, se puede obtener algún tipo de excusa absolutoria, que es básicamente aceptar que se cometió los hechos y comprometerse a pagar. Y obviamente comprometerse con el pago y hacerlo efectivo. ¿El monto se tiene establecido, fiscal? Bueno, el monto únicamente para 3 periodos rondaba aproximadamente los 18,000, 19,000 dólares. O sea, eso correspondía a cada una de los impuestos que cada uno de los trabajadores de su empresa tenía que pagar. O sea, estas son malas prácticas que realizan algunos malos empresarios, pues que se quedan con ese tipo de percepciones tributarias y le causan problemas a los trabajadores, porque son al final los trabajadores los que resultan afectados ante la hacienda pública. ¿Esto incluye AFP, Seguro Social? Sí. Y también los créditos que pudiesen haber tenido algunos de los trabajadores. Exacto. Es algo similar a algunas denuncias que fueron presentadas por varios trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador y sobre los cuales también se está trabajando en la investigación. ¿Son similares? Es decir, este tipo de conducta es similar
a la que fue denunciada en su oportunidad por algunos trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador, cuando el señor Ernesto Mason era alcalde. Ok, sáqueme de la duda, solo para terminar de dejar esto bien claro. Sí, claro. Por supuesto. Esta detención que se ha dado es por una empresa, sí, empresa es una privada empresa propia del señor Mason. Es correcto. No es por las retenciones que se ha hablado durante mucho tiempo que hubo en la Alcaldía de San Salvador. Correcto, que es un monto mucho mayor, son muchas más víctimas, estábamos hablando que eran aproximadamente 700 personas, un poco más, wow, afectadas. Sí. Entonces, claro, pues no se va a comparar una empresa privada con la cantidad de empleados que están en una municipalidad. Muy bien. Estas denuncias tienen ya bastante tiempo de haber sido presentadas, las actuales, por las que fue detenido. Por las que fue detenido, sí, ya tenían bastante tiempo. Muy bien. Bien, en el otro caso, en las retenciones que se hubiesen hecho y que no se abonaron donde se debía en la Alcaldía Municipal de San Salvador, ¿hay un proceso abierto también? Sí, exacto. Hay un proceso abierto y pues esperaríamos complementar tanto ese proceso que ya encontré cuando asumí el cargo, como seguir complementando cada una de estas investigaciones. O sea, esto es, pues, Moisés, como, digamos, en la misma línea que le comenté en la entrevista anterior. Es decir, hay una serie de investigaciones que he encontrado ahí en la Fiscalía General de la República, las cuales estoy impulsando poco a poco, y en la medida que nuestra capacidad instalada nos lo permite. Ok. Terminando de entender lo que va a ocurrir en las investigaciones que se siguen sobre el proceso por el haber detenido las cuotas y los pagos necesarios de algunos empleados municipales, ¿hay más personas investigadas además del señor Mason? Sí, por supuesto, porque es muy difícil que un mando medio tanto en una empresa como en una institución pública se tome la libertad o decida ejecutar este tipo de hechos a sabiendas que se trata de un delito. Muy bien. Bueno, el proceso va a continuar y sí, por supuesto. Sobre el caso de los empleados municipales, ¿no se tiene una fecha en la que vaya a ser acusado o se va a aprovechar este momento? No, es decir, mire, las investigaciones en la Fiscalía se hacen de una manera seria y responsable. Entonces, en la medida que los casos van arrojando algún tipo de resultado, pues entonces en ese momento nosotros ejecutamos las funciones que nos establece la ley. Entonces, cuando las investigaciones vayan concluyendo, oportunamente se van a presentar cada una de esas acusaciones. Muy bien. El otro tema que queríamos hablar y que naturalmente representa mucho interés y es titular de muchos medios periodísticos, usted señalaba que la decisión de romper el convenio, de terminar el convenio con la OEA para las ICIES en El Salvador, obedecía a que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sería su asesor. Y textualmente dijo, no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales. ¿Se mantiene esta decisión, señor? Sí, se mantiene. Se mantiene. No únicamente por eso, pues, porque al final de cuentas, digamos que si ellos si la Secretaría General de la OEA había decidido o estaba considerando incluso al señor Mason como un asesor, ya sea digamos, contratado o bien o un nombramiento honorario, lo que a mí más no me gusta es precisamente que el convenio que estaba, más bien el acuerdo o convenio que estaba suscrito por el anterior fiscal general, de alguna manera invadía las atribuciones constitucionales que le han sido otorgadas al fiscal general de la República y lógicamente a la Fiscalía General. A ver, en las ICIES, pues fue un organismo que se creó para aportar en algún momento algún tipo de cooperación técnica. Esa cooperación técnica, pues básicamente no la considero necesaria en este momento y considero de que mi staff de fiscales es lo suficiente competente para poder realizar cualquier tipo de investigaciones. A ver, hay que considerar de que nosotros como Fiscalía estamos abiertos a recibir cualquier tipo de apoyo que nos ayude a mejorar en el desarrollo de nuestras funciones.
pero lo que no estamos dispuestos a permitir es de que se pase por encima de la Constitución de la República y en un momento dado, alguien decida que las atribuciones, algunas de las atribuciones de la Fiscalía y principalmente aquellas más delicadas que se refieren con la formulación de acusaciones en contra de las personas, estén a cargo de este tipo de organismos. Aparte, que sí me extrañó precisamente de que se estuviera incluso considerando pues, a una persona que enfrenta procesos penales, tiene procesos penales abiertos y que de alguna manera llegue y se siente con el secretario general y empiece a mencionar de que va a participar en la Secretaría General como asesor. Entonces eso sí lo considero como una afrenta a la labor que realiza todo mi personal. El convenio que había sido suscrito por mi antecesor establece en el artículo 17 que el convenio puede terminarse por mutuo acuerdo entre las partes o cualquiera de ellas puede concluirlo con una notificación escrita. Esa notificación escrita la hice llegar el día viernes por la tarde por medio de correo electrónico en vista de que las ICIES, a diferencia de mis fiscales, las ICIES no trabaja el viernes por la tarde. Entonces considero de que la labor que desarrollan mis fiscales, algunos de ellos pasan días enteros laborando en los casos, creo que es muy diferente el tipo de trabajo que ellos desempeñan y la verdad de que siempre he pensado de que los problemas de los salvadoreños los tenemos que resolver los salvadoreños y sí confío en los resultados que hasta la fecha están presentando los agentes auxiliares y que, por ejemplo, el día viernes usted los observó, Moisés. Bueno, se obtuvo una condena de 10 años en contra de una ex primera dama. Sí, en la Liga de Saca. Exacto. También se presentó un nuevo dictamen de acusación en contra de Mauricio Funes Cartagena y el general David Munguía Payés, precisamente por un tema similar al que está siendo acusado el exalcalde Ernesto Mason. También, se asistió a esta audiencia de imposición de medidas y en la cual se le otorgaron medidas mucho más graves que las que poseía el señor Ernesto Mason. Al mismo tiempo, mis fiscales estaban preparando un requerimiento y ya habían librado una orden de detención administrativa en contra de esta persona. Por la noche se asistió a un decomiso de drogas realizado en alta mar por la rápida intervención de la Fuerza Naval. Entonces, la verdad es de que tenemos muy buen personal en la Fiscalía General de la República. Entonces creo que si mi antecesor en algún momento consideró que era necesario la intervención de un organismo de este tipo, él habrá tenido sus razones las respeto desde la cordialidad profesional, más sin embargo yo considero que no es así. Yo considero que no es así y mucho más con los mensajes que están enviando desde la Secretaría General. Los mensajes que están enviando. Sí, exacto. Es decir, porque ¿cómo se puede sentar alguien con una persona que está siendo investigada y mucho menos asesorar a un organismo como lo es la Secretaría General de la OEA, que a la vez es la que ha suscrito un convenio o un acuerdo con el Estado salvadoreño precisamente para crear este tipo de organismos? Y cuando mi antecesor definitivamente otorgó por medio de los acuerdos bilaterales con la Fiscalía General facultades que constitucionalmente le están reservadas al Fiscal General de la República. Entonces eso es algo que yo no me puedo permitir, o por lo menos yo no voy a permitir.
Ok. Hay un comunicado de prensa emitido hoy, lunes 7 de junio, de parte de la Organización de Estados Americanos. Lo vamos a poner en pantalla. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos lamenta profundamente el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio del pasado viernes, en el cual se rompe el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Dice la OEA, el comunicado señala que la decisión obedece a que la Secretaría General de la OEA contrató como asesor al exalcalde del Partido Arena, Ernesto Mason, procesado judicialmente desde el 2016 por diversos crímenes, y que la CICIES fue creada para luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas. Continúa agregando el comunicado. La Secretaría General de la OEA se siente en el deber de informar. El señor Mason no fue contratado, como dice su comunicado, sino que solamente se hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó. Aquí está. Previo al hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado al respecto y en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de la realización del mismo. Agrega en un punto C, como es de obvio, más que obvio, elemental conocimiento de derecho diplomático y práctica diplomática, ni aún la contratación hubiera dado al señor Ernesto Mason inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos impunidad. Esos errores gubernamentales son inadmisibles desde todo punto de vista. Y en un punto D dice, debe quedar claro que el señor Ernesto Mason no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la organización. La Secretaría General no desea que esto se utilice como una excusa para la salida de las CICIES en El Salvador. ¿Algún comentario, fiscal? Bueno, mire, en primer lugar, en cuanto al tema de las inmunidades, eso no me... Eso creo que... ¿Lo tenían claro? Estamos totalmente claros. Estamos totalmente claros en cuanto a que si él era contratado como asesor y siempre que estuviera ejerciendo funciones, pues algún tipo de inmunidades podía obtener, ya sea que trabajara directamente con las CICIES, por ejemplo. Ahora bien, la verdad de que más allá del tema de que se nombrara como asesor, se contrató o no se contrató, el punto es de que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con las funciones que desarrolla las CICIES. Y precisamente, pues, no existió ningún tipo de comunicación de parte de Relaciones Exteriores, y eso es debido a que una cosa era la relación entre CICIES con el gobierno de El Salvador, y otra cosa es el acuerdo que se suscribe con la Fiscalía General de la República, que al final de cuentas, como usted lo sabe, es la encargada de dirigir y realizar todas las investigaciones. Ahora, en vista de que el acuerdo suscrito por mi antecesor establece en el artículo 17 la facultad de dar por terminado el acuerdo, pues simplemente eso es lo que yo realicé. Posteriormente, lógicamente, comuniqué mi decisión a Relaciones Exteriores. Y pues, obviamente ya si Relaciones Exteriores tomó algún tipo de decisión en torno digamos, al acuerdo general, entonces ya esas son algún tipo de... está directamente relacionado con la conducción de las relaciones internacionales que están a cargo del órgano ejecutivo. De Relaciones Exteriores, exacto. El comunicado tiene una segunda página y la OEA se vuelve un tanto dura en las consideraciones que hace en la segunda página y menciona que, con lo anteriormente expuesto, rechaza completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el gobierno de El Salvador respecto a las CICIES. Menciona la aprobación de una ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales como la pandemia e indica que la misma eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el artículo 4 de dicha ley y que las CICIES no podría seguir trabajando en un marco de eventual impunidad. En segundo lugar, dice la decisión gubernamental de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad, efectividad y legitimidad en atención a la pandemia. En dicho informe se constata una serie de irregularidades y sigue mencionando algunas otras consideraciones que tiene para finalmente decir, la Secretaría General de la OEA consideraba, y así lo hizo saber al gobierno y donantes, que sin estos elementos la lucha contra la corrupción es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético.
Bueno, en primer lugar, debo mencionar de que el combate contra la corrupción, la Fiscalía General de la República lo ha venido ejecutando desde hace muchos años, precisamente con administraciones que han pasado por el órgano ejecutivo durante los últimos 15 años. Y que estos resultados de esas investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de la República sin ningún tipo de apoyo técnico, sin ningún tipo de conducción o ni siquiera con algún tipo de sesgo, están en los juzgados, están ante nuestro órgano judicial, están ante jueces competentes y capacitados para poder recibir procesos de esa naturaleza y emitir las resoluciones que son adecuadas para los casos concretos. Ellos están refiriéndose exclusivamente a un momento histórico de nuestro país y principalmente relacionados con los manejos de la pandemia. Ahora, sobre todos esos manejos existen una serie de mecanismos de control que están establecidos tanto en la Constitución como en las leyes. Oportunamente, si existió algún tipo de anomalía, algún tipo de irregularidad que constituya o sea suficiente para iniciar una acción en los tribunales, tenga por seguro que la Fiscalía General de la República lo hará. Va a proceder con ellos. Por supuesto. Eso es precisamente lo que preguntan algunos amigos televidentes. Tony Solís, buenos días. Pregunta la fiscal sobre los 12 avisos de indicios de corrupción que la CICIES observó en el actual gobierno, en su momento al Estado salvadoreño, y que el actual fiscal no se ha pronunciado. ¿No se ha pronunciado usted, fiscal? No, no me he pronunciado. No me he pronunciado precisamente porque yo tengo un deber de reserva sobre las investigaciones. Y es precisamente para no entorpecerlas. Ok. Ahora, ¿puedo preguntarle, hay investigaciones sobre estos 12 casos que mencionó en su momento la CICIES? Efectivamente, hay cierta información, hay ciertos avisos, más sin embargo, como le repito, hay otros mecanismos de control que también se están ejecutando. Okay. Entonces, estamos hablando de la intervención, por ejemplo, en un momento dado de la Corte de Cuentas de la República, que también por ley tiene la obligación de guardar algún nivel de reserva en vista de que se debe de garantizar el principio de inocencia en favor de los funcionarios. Muy bien, para dejar este tema finiquitado, no hay vuelta atrás en la decisión que tomó usted como fiscal de romper el convenio con la CICIES. Le pregunto porque en determinado momento, y si nos recordamos históricamente, fue, y no sé si ha conversado con el presidente de la República, fue el mismo presidente el que estaba muy entusiasmado que viniera una CICIES a El Salvador. Sí, mire, con relación a eso, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ya comuniqué mi decisión, lo hice obviamente el día viernes. Por medio de correo electrónico, por las razones que ya le expresé, que no trabajan el viernes por la tarde. Entonces, ¿De verdad no trabajan, señor? Porque lo ha mencionado 2 veces usted. Sí, es que estaba cerrado, es decir, ellos tienen otro tipo de horario, entonces se sujetan a un horario muy distinto al que realizan mis fiscales. ¿Embajada, tipo embajada? Es parecido. Digamos que al final de cuentas, mire, esta es una decisión que se va a ejecutar dentro de los próximos 30 días, es decir, el día 4 de julio, esperaría yo pues que ya esté solventado ese impasse. Okay. Y esa decisión que en su momento se adoptó y con la cual yo no la comparto. Muy bien. ¿Ha hablado usted con el presidente de su decisión? Bueno, la he comunicado, ha existido la comunicación oficial, tanto verbal como escrita, en el sentido de que pues, es una decisión que por lo menos la Fiscalía ha adoptado y que está dispuesto, o estoy dispuesto pues, a mantenerla, en vista de que cuestiono seriamente la constitucionalidad de algunas de las funciones que estaban dentro del acuerdo suscrito por la Fiscalía General de la República con la CICIES y también con el protocolo que se derivó de ese acuerdo y en el cual básicamente era un acompañamiento en el ejercicio de la acción penal, algo que no me parece. Ok, hay posibilidad, no sé si fue usted quien lo mencionó y le pido
me corrija si no es así, de que podría haber otro organismo de otra CICIES, otra especie de CICIES de otro organismo en el país? No. Mire, no fui yo quien lo mencionó. Tengo entendido que esas fueron algunas noticias que circularon en los medios de comunicación sobre otro organismo. Pero se llame CICIES, se llame como usted le quiera llamar. Siempre y cuando sea enmarcado dentro de la capacitación del entrenamiento para mi personal, no hay ningún problema. El que investigue. El que investigue. No es. El que realice pesquisas, el que obtenga información de los salvadoreños, de los ciudadanos, con eso no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo en que quiera abrogarse funciones que constitucionalmente le corresponden al fiscal general de la República. Ahí siempre va a haber pugna, entonces se llame de una forma o se llame de otra, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Le preguntaba porque sí, uno de los puntos que menciona la OEA en su comunicado indica de que habían solicitado ser parte querellantes en algunos procesos de investigación y que habían solicitado la reforma de un código precisamente para poder ser ellos parte de investigación y de los que determinaba acciones. Sí, es algo similar a lo que se ejecutó durante, se ha ejecutado durante los últimos 13, 14 años en Guatemala, que poco a poco se fueron dando una serie de reformas que al final de cuentas, pues, creo que todos conocemos todo lo que sucedió en Guatemala. El punto es de que los salvadoreños se merecen instituciones fuertes, instituciones que estén al servicio de la población. Entonces, y si en realidad a la Fiscalía nunca se le dio el presupuesto adecuado, hasta hace poco, pues en las últimas administraciones se le ha estado poco a poco incrementando los presupuestos y creo que hemos dado algún nivel de resultados. O sea, estamos hablando de que tenemos a dos expresidentes procesados. Uno procesado y el otro condenado. Tenemos una ex primera dama que fue condenada recientemente. Es decir, la capacidad técnica de mis fiscales creo que no está siendo cuestionada. Muy bien, tengo que ir a la primera pausa comercial. Nos dice María, excelente trabajo, fiscal general. Y Mito 76 ya lo respondió, pero se la leo por respeto a nuestros amigos televidentes que nos escriben. Moisés, buenos días. Por favor, pregúntele si aunque se haya terminado el convenio de las CICIES con la OEA, se van a seguir investigando los procesos contra indicios de corrupción en este gobierno. Okay. Bueno, mire, es obligación de la Fiscalía hacerlo. Entonces, vamos a investigar todo acto de corrupción que provenga tanto de las administraciones anteriores e incluso, ¿por qué no mencionarlo? O sea, de la administración actual. El punto es de que hay que considerar que siempre nosotros vamos dirigidos hacia personas que cometen hechos delictivos concretos. En la medida que nuestras investigaciones, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, dan resultados, nosotros presentamos los requerimientos ante el órgano judicial. Es nuestro sistema de justicia, es el que decidimos los salvadoreños y es el que estamos haciendo que funcione. Muy bien, la Fiscalía tiene la capacidad para investigar lo que sea necesario. Es básicamente el resumen de lo que nos ha dicho esta mañana. Sí, pues, bueno, y de hecho que estoy apostándole mucho a modernizar la institución. Pienso realizar con los ahorros institucionales una inversión fuerte en lo que se refiere a tecnología y análisis de datos. Entonces, esperaría yo de que eso en el corto plazo ya den unos resultados, los resultados esperados, o eventualmente dejar sentadas las bases para una institución moderna y eficiente. Bien, vamos a la primera pausa. Regresamos en aproximadamente 2 minutos y medio. Sigue con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana de día lunes. El licenciado Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, nuestro invitado. Hay muchos otros temas que hablar con usted, fiscal. El tiempo se nos está terminando rápidamente. Voy a tratar de ir un poco rápido con ellos. Mencionan a algunos amigos televidentes, también a través de las redes,
y están pendientes de nuestro programa. Dice, Elías nos dice a través de Twitter, se van a tomar medidas contra posibles mencionados en la lista Engel y se ha sancionado al señor Ticas. Hay más cadáveres en Chalchuapa, que es lo último que se tiene. Tal vez los 3 temas como para abordarlos en esta segunda parte. Perfecto. Mire, siempre que la información provenga de una fuente oficial, una fuente, o por lo menos una fuente acreditable, pues, que revista algún nivel de seriedad, pues lógicamente que nosotros vamos a iniciar todas las investigaciones pertinentes. Ahora, no hay que confundir un aviso con, digamos, con una investigación ya realizada y que presenta algún tipo de resultado que pueda representar en el futuro una acusación en contra de una persona. Porque es algo de lo que estábamos conversando, Moisés. O sea, hay que tener responsabilidad para ejercer el cargo de fiscal, ya sea de fiscal general o de agente auxiliar del fiscal general. Y es precisamente porque en un momento dado se puede dar mucho a la especulación, a acusaciones basadas en especulaciones, basadas en intereses políticos, y eso es totalmente aparte o debe estar totalmente alejado de la aplicación adecuada del derecho penal en contra de una persona, porque precisamente son vidas humanas, son familias las que pueden ser afectadas en un momento dado por una decisión que adopte el fiscal general de la República. Y eso, créame, estoy totalmente consciente de ello, y precisamente por eso es que no quiero en algún momento adelantar criterios sobre investigaciones que puedan estar en curso. Mucho menos especular sobre lo que podría suceder. Es correcto. Bueno, en el caso de Chalchuapa. En el caso de Chalchuapa, mire, hay que considerar que la institución, la Fiscalía General de la República, bueno, el fiscal general es un órgano persona, y por mandato legal se le crea toda una estructura de apoyo que es la Fiscalía General de la República. Y de esa manera es que todas las personas que laboran ahí de alguna manera auxilian al fiscal general en un momento determinado. Yo estoy en contra, Moisés, de la información que se transmite de manera equivocada hacia la población y que en un momento dado puede generar algún tipo de alarma. Como usted sabrá, yo no tengo, hasta el momento no he dado alguna indicación de que mis fiscales no den información sobre los casos cuando están en alguna determinada diligencia. Pero sí estoy en contra de la especulación, estoy en contra de la gente que toma la información de las investigaciones para causar alarmas en la población. Entonces, y sí inicié una investigación interna precisamente por las actuaciones de esta persona que realiza una labor auxiliar para los fiscales del caso. Es una persona que efectivamente se encarga pues de extraer los cadáveres que puedan encontrarse en algún sitio a donde ha sucedido algún homicidio o se ha ocultado el cadáver de una persona. Y lo hice precisamente por la forma poco profesional que se refirió a una investigación que no le corresponde, que está a cargo de otros agentes auxiliares del fiscal general y que en determinado momento eso entorpece la labor de identificación de las víctimas. Él actualmente él continúa realizando su trabajo, mas sin embargo está sujeto a una investigación de naturaleza interna que eventualmente va a concluir en una sanción disciplinaria o no. Se le van a respetar todas sus garantías, él va a poder exponer sus argumentos de por qué hizo lo que hizo y oportunamente se va a decidir si su comportamiento amerita una sanción o no. Okay. Exacto. En el caso de los cadáveres encontrados, ¿ha subido el número, fiscal? No, por el momento no. Por el momento, pues teníamos la información oportuna de que se están extrayendo cada uno de los restos. Hay que recordar que es un tema que reviste algún nivel de reserva por los feminicidios que fueron
que ocurrieron. Hay que recordar bueno, y esto ya fue objeto de cobertura por los medios de comunicación. Esta persona no va a quedar exonerada. Esta persona, al contrario, va a recibir la sanción que merece por cada uno de los hechos que él ha cometido, así como el resto de personas que fueron detenidas en los operativos posteriores. Se mencionó en algún instante que podrían ser no 14, no 12, no 15 los restos de cuerpos, sino que un número que podría llegar hasta 3 veces esa cantidad. Sí, eso se manejó incluso en los primeros 2 días, precisamente por la persona que está siendo en este momento investigada de manera interna, pero hay que ir paso a paso. Yo sé, este es un tema muy sensible para la población salvadoreña, porque detrás de cada persona desaparecida hay una familia que sufre. Y hay un drama. Hay un drama humano. Entonces, lo que sí quiero que la gente esté clara es que se están modificando algún tipo de políticas que se estaban ejecutando antes de mi llegada a la institución. Lo que también quiero que quede claro es que no vamos a escatimar esfuerzos por seguir cualquier indicio que nos lleve a la localización de una persona desaparecida. Entonces, en el caso concreto, se están realizando más pesquisas, incluso en otras áreas que están relacionadas con la persona acusada, con el principal acusado, sí. Y hay que tener claro, si es necesario incluso botar casas enteras, se va a hacer. Se va a hacer, lo vamos a realizar. Muy bien, señor, sé que existe reserva, pero una pregunta solo para dejar este tema. Se menciona mucho la persona detenida, que ha tenido en alguna forma un criterio de oportunidad, fue policía en su determinado momento, y hay quienes... Sí. Fue policía en algún momento, hace muchos años, pero fue policía. Hace 15 años más o menos. Exactamente, pero se menciona que podría ser hasta un cementerio clandestino para algunas víctimas de cuerpos de seguridad que llegaban a dejar ahí los restos humanos. Mire, eso lo va a confirmar o desvirtuar las investigaciones pertinentes. Por el momento estamos tratando de, ¿cómo le explico? Estamos tratando de enlazar la información documental, cierta información documental que hemos encontrado en el sitio, precisamente con los restos óseos que hemos encontrado durante las excavaciones, precisamente para que con esos elementos probatorios podamos obtener científicamente la identificación de los sexos de cada una de estas personas, y posteriormente cotejarlos con los familiares que se han acercado y que tengo entendido que a diario lo hacen, para realizar una comparación genética que nos permita identificar a cada una de estas personas. Muy bien, no me respondió, fiscal, y hay muchas personas que están sí, preguntando cuántas víctimas van, cuántos cuerpos se han encontrado. Por el momento teníamos entendido de que teníamos 16 personas, fue el último reporte que tuve, más sin embargo, como le repito, las excavaciones continúan precisamente porque hay diferentes puntos de los cuales se están extrayendo restos óseos. Entonces, casarnos en este momento con un número concreto es muy difícil, porque se nos ha dado en otros casos anteriormente de que se encuentran algunas restos humanos que corresponden a diferentes personas. Es decir, no estamos hablando de que los cuerpos puedan ser encontrados de una forma intacta. Ok. ¿Esto nos señalaría, fiscal, que hay un problema con la cantidad de desaparecidos en el país? Bueno, miren, es un fenómeno que se está dando. Nosotros en la Fiscalía General de la República estamos tratando de
En primer lugar, homologar las cifras con la Policía General con la Policía Nacional Civil. También hay que mencionar de que nosotros tenemos denuncias de 575 personas reportadas como desaparecidas. ¿En qué periodo? Del periodo del 1 de enero al 31 de mayo de este año. De estas personas, el último dato, que como le repito, no está actualizado a este día, nos dice que 276 personas fueron encontradas. Oh, okay. Entonces estamos hablando de que es un 48% aproximadamente del total general de denuncias. Ahora, estas personas que se encontraron es por diferentes razones. Algunos tenían una relación extramarital y habían decidido irse, otras personas habían ingerido bebidas alcohólicas, algunos jóvenes que no se habían reportado oportunamente con sus familias, otras, tanto hombres como mujeres que decidieron irse unos días de su casa sin avisarle a su pareja. Entonces, todos esos casos se están separando de las denuncias recibidas. De estas 276 personas que fueron encontradas, el 94%, es decir, 236, no constituye delito. Estamos trabajando, lógicamente, sobre los 40 casos que sí se dio una desaparición y precisamente tanto en esa línea como con las denuncias que se están dando a diario, es que hemos activado un número gratuito para que se pueda brindar información tanto para denunciar como para localizar a alguna persona que desaparezca en contra de su voluntad. Ahora, la acción coordinada que estamos realizando con la Policía Nacional Civil es precisamente para homologar los protocolos, también para destacar más agentes auxiliares, en el caso de la Fiscalía General de la República, que pueda abordar los casos. Oportunamente vamos a dar más información con respecto a los protocolos que hemos homologado con la Policía Nacional Civil y también actualizar constantemente nuestra base de datos, precisamente para que la población conozca cómo se va desarrollando este fenómeno. Muy bien, no tengo más tiempo. La última pregunta de un amigo televidente. ¿Existe ya una orden de detención para el exalcalde y exdiputado Norman Quijano? Bueno, al día viernes los fiscales complementaron una información que estaba requiriendo la Oficina Central Nacional de Interpol. De Interpol. Exacto, porque a su vez la sede central en Lyon, Francia, había solicitado que se ampliara un poco más los conceptos de la acusación que pesan en contra de Norman Quijano. Lo que sí debo decir es que en contra de Norman Quijano, independientemente de la decisión que pueda adoptar Interpol, él es considerado para la justicia salvadoreña un prófugo. ¿Un prófugo? Sí. Él no podría volver a entrar al país, simple y sencillamente, sería capturado inmediatamente. En ese momento tiene que ser capturado, porque pesa sobre él una orden judicial. Muy bien. Fiscal, gracias por su tiempo y gracias por la apertura para con nosotros esta mañana. Se le agradece. No, a usted, Moisés, muchas gracias. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y cambiamos radicalmente de tema. Vamos a hablar del COVID. En la segunda parte estará con nosotros aquí el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo y miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización CAPI. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día lunes. Nos acompaña el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo y miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización CAPI. La situación del COVID-19, naturalmente, en El Salvador, nuestro principal tema a abordar con él, así como el uso de las vacunas y lo que se ha estado hablando en los últimos días. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, ingeniero. Un placer estar acá nuevamente y poder compartir con los televidentes pues la situación. Una pregunta muy sencilla para romper el hielo y comenzar esta plática, señor. ¿Cuál es la situación del COVID en este momento en el país?
Bueno, nosotros hemos visto en la práctica diaria, en el día a día, que sí ha habido un incremento con respecto a meses previos de casos nuevos y de muertos por COVID-19. Sin embargo, todavía esta cantidad de casos, al parecer, todavía no han sido lo suficiente como para vencer el Sistema Nacional de Salud. Actualmente la atención en prácticamente podemos decir un 95 a 100% de todo paciente con diagnóstico de COVID en el sistema público se está llevando a cabo en el Hospital El Salvador. No vemos los demás hospitales saturados como fue en el mes de junio, julio del año pasado, ustedes recordarán. Incluso pacientes asegurados del ISSSTE, pues muchos de ellos son trasladados al Hospital El Salvador. Hay, como las olas del mar, hay días que hay olas fuertes, hay marea alta y otros días marea baja. Sin embargo, lo que sí no ha bajado, y eso sí lo podemos nosotros decir, es la cantidad de fallecidos por COVID. No es cierto lo que nos reportan de 3, 4 pacientes diarios fallecidos por COVID, no es cierto. Son en promedio 10 personas que fallecen por COVID en el Hospital El Salvador a diario. ¿Solo en el Hospital El Salvador? Solo en el Hospital El Salvador. Entonces, en ese sentido, pues, podemos resumir cómo vemos la situación actual. Y tal vez si nos podemos apoyar de la primera lámina, de las láminas que hemos traído nosotros, y es con respecto a las declaraciones que dio la directora general de OPS, la doctora Carissa Etienne, precisamente casi una semana previa, el 2 de junio, donde ¿Se duplican casos de COVID en El Salvador? Exacto. Donde, la siguiente, por favor. Okay. Eso lo recogió pues la portada del diario de hoy. Pero ahí esa es una conferencia de prensa que dio la directora y donde hablaba pues que los casos, casi el 40% de nuevos casos y 47% de fallecidos del total que se da a nivel global se están dando en América Latina. Casi la mitad de los nuevos casos y fallecidos. Y cuando se refiere al área centroamericana, ella dice en sus declaraciones que El Salvador, Belice y Panamá han experimentado un incremento al doble de casos. Lo dice ella basado en datos que el gobierno, que cada gobierno reporta a OPS. La OPS. Exacto. Estas fueron las declaraciones de la semana pasada, ¿verdad? De la directora de la OPS. Exactamente. Y nosotros lo hemos venido diciendo desde aproximadamente 4 semanas como gremio médico, que hemos observado una serie de cambios, uno en la cantidad de casos y en la epidemiología de los casos. Y también hay un reporte, creo que en la lámina 3 o 4, está un reporte también de la OPS, donde hace una alerta a los gobiernos de la región. Voy a tratar de ponerlo en un instante. De acuerdo, donde hace un llamado de alerta a los gobiernos de la región porque se ha habido un incremento de casos y de muertos en personas menores de 60 años de edad. ¿Vea? Eso es algo que nosotros estamos viendo, vea Moisés. Ya no son los adultos mayores, sí siguen siendo afectados, pero ahora han sido superados en cuanto a nuevos casos y en cuanto a fallecidos también, en cuanto a la gravedad. Se dice que 1/3 de las camas de UCI hoy están siendo ocupadas por personas menores de 60 años. Y eso no lo habíamos visto el año pasado. ¿Vea? Eso es la anterior, creo, porque esas son las variantes que están circulando. Este es el resumen ejecutivo. Exacto, donde habla de la directora precisamente de la OPS. Sí. Pero también hay otra donde habla precisamente de ese cambio que en América Latina se está notando. Por ejemplo, en América del Sur lo comenzaron a ver allá por finales de febrero, comienzos de marzo. Nosotros lo hemos comenzado a ver en abril. ¿Vea? Es decir, estamos viendo personas más jóvenes desarrollando enfermedad severa que requieren unidad de cuidados intensivos y que algunos de ellos fallecen. ¿Vea? Están falleciendo. ¿A qué puede deberse eso? Pues ya lo vamos a decir. Y otra cosa que hemos visto, que la enfermedad es mucho más severa
Antes, en promedio, 7 u 8 días, nosotros veíamos a la persona que desarrollaba la neumonía, en promedio. Hoy nos están llegando con 4 o 5 días, mucho más severo. Con 4 o 5 días. Exactamente, que antes nosotros no sospechábamos que una persona pudiera tener neumonía con ese tiempo de evolución. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, pues algunos me podrán decir, mire, ¿será porque los adultos mayores están vacunados? O sea, y fueron la primera población vacunada. Pues esa es una hipótesis que no se puede descartar. Pero también no se puede descartar el hecho de que la circulación de variantes, ¿verdad? Hemos conocido la presencia de variantes de la original, de aquella que surgió en Wuhan. Cada vez están surgiendo más variantes y tanto es así que la Organización Mundial de la Salud las ha clasificado como variantes de preocupación y variantes de interés. ¿Y cuáles son las diferencias entre ser una variante de preocupación y una variante de interés? Las variantes de preocupación son aquellas que, además de que han demostrado que son mayor transmisibilidad, de alta contagiosidad y que pueden hacer brotes explosivos en comunidades, también tienen muchas de ellas la capacidad de evadir la respuesta de las vacunas. Por ahí está esa lámina, que habla de las variantes. Y estamos viendo la designación precisamente que le ha hecho la organización Epsilon, Estados Unidos de América. Esa es una nueva. ¿Esta es una nueva? Nombres. Okay. Hoy los están utilizando el sistema griego, ¿no? Pero porque acuérdense que ahí hablábamos de la variante 1B117, es un poco más complicado aprenderse esos números, entonces es más fácil decir la variante Epsilon o la variante la de Estados Unidos, la Z de Brasil, ETA, varios países a diciembre, Teta en las Filipinas, Iota en Estados Unidos de América, pero en noviembre del año pasado, y Kappa en la India en octubre del año pasado. Esa fecha... Esas son las variantes que acaba de mencionar usted, son las variantes de interés. De interés. Que en algún momento pueden volverse de preocupación. Y la diferencia es que, como decía yo, las variantes de preocupación, además de que son más transmisibles, y las otras características que mencioné, pueden evadir la respuesta a las vacunas. En cambio, las de interés sí son más transmisibles y pueden dar enfermedad severa también, ¿ya? Entonces, trayendo esa información a nuestro país, donde hemos visto un cambio también en la epidemiología y recordando la experiencia, por ejemplo, de Chile. Chile ha sido un país que ha llevado a cabo una campaña de vacunación importantísima, desde, si mal no recuerdo, desde diciembre, ¿verdad? Sin embargo, más del 90% de personas chilenas vacunadas han sido han sido vacunadas con Coronavac, algo muy similar en El Salvador. Coronavac ha sido la de las principales vacunas que se ha utilizado contra COVID. Pero ¿qué pasó en Chile? Que a pesar de estar con porcentajes bien elevados de vacunación, mucho más altos que los que tiene El Salvador ahorita. Pero con una población más grande también. Con una población mucho más grande, siguen las UCI llenas. Si usted recuerda las medidas que tomaron ellos como país, hacer cuarentenas focalizadas, regionales, etcétera. Entonces es ahí donde uno dice, será importante hacer vigilancia genómica, se llama esa, o vigilancia molecular, de qué tipo de variantes están circulando en nuestro país, El Salvador, porque eso tiene implicaciones tanto de salud pública, ¿vea? Porque si nosotros, por ejemplo, en Sudamérica, la variante predominante y que ha hecho poner nuevamente de rodillas al sistema, la de Brasil, ¿no? Es la brasileña. Y ustedes saben que la variante brasileña la vacuna Coronavac tiene poca efectividad contra ella. ¿Tiene poca? Poca. Si ya de por sí tiene una eficacia de un 50.3 contra la variante original, con la variante brasileña han dado entre el 10 y 40% de eficacia. Entonces... ¿Con las 2 dosis ya aplicadas? Con las 2 dosis ya aplicadas. Entonces uno dice, wow, entonces yo creo que debemos de cambiar la estrategia de vacunación. Si supiéramos que la variante brasileña es la que más está afectando en nuestro país, que no lo sabemos en este momento.
Pero hay un laboratorio que puede hacer las pruebas, ¿verdad?, para determinar qué Sí. tipo de cepa es. Bueno, tenemos la capacidad técnica en cuanto al personal. Tenemos los instrumentos técnicos para poder llevar a cabo. Lo que hace falta es dinero para comprar los reactivos y todo ese proceso que significa llevar a cabo esa vigilancia molecular. ¿Y quiénes lo hicieron? La unidad de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, que en diciembre hicieron, ustedes recordarán, nos informaron que para esa fecha se había logrado, en primer lugar, hicieron la secuenciación completa del genoma del virus del SARS-CoV-2. Y en segundo lugar nos dijeron son 4 variantes las que están circulando. Y en ese momento no estaba la británica, que es la que más estaba molestando en ese momento, y no estaba en ninguna de estas que nosotros estamos viendo. Vean. Entonces, a mi conocimiento, son el único lugar donde se puede llevar a cabo eso, pero no tienen Reactivo. no tienen el dinero para poder llevar a cabo eso. Entonces nosotros también como gremio médico le hemos estado pidiendo al Ministerio de Salud que es importante la vigilancia genómica y que debe dar el presupuesto necesario para que se lleve a cabo eso. La semana pasada creo que el señor ministro, y creo que aquí, Sí, como aquí usted fue. lo dijo, Confirmó la presencia de California, pero yo no he escuchado de parte de él, y usted me corregirá si él dijo cómo lo habían logrado. No. ¿Verdad? Entonces, porque yo puedo decirle, aquí está circulando la cepa, esta y esta, pero si no digo cómo, a dónde, si en este momento a nuestro conocimiento no se está haciendo vigilancia genómica, entonces queda la duda científica para los que vemos esto desde el punto de vista técnico, si es cierto lo que nos ha dicho el señor ministro. O si solo dijo para callar esas voces que nosotros hemos venido pidiendo de que se haga vigilancia genómica, ¿no? Ok. Señor, hay, los datos que tiene el Ministerio de Salud en la página oficial del COVID indican 2 picos bastante grandes. Uno, como usted lo menciona, que se dio en junio, julio del año pasado. El otro pico significativo es el que se dio aproximadamente en diciembre, enero de este año. Probablemente coincida con las festividades de Navidad, fin de año y todo esto. Y la otra tendríamos que ver a qué se refirió. Pero la curva pareciese mantenerse al final de la misma plana, sin ningún mayor sobresalto, sino que las variaciones diarias que pudiesen darse. ¿Esto no coincide con la realidad que usted encuentra? Así es, no coincide. Y por eso es que no solo nosotros lo hemos dicho, de la desconfianza que podemos tener de esos datos que nos presenta el Ministerio de Salud, sino que también científicos como la Universidad de Oxford han dicho de que los datos que el gobierno de El Salvador presenta día con día no se explican desde el punto de vista científico, ¿vea? Y son altamente cuestionables, ¿verdad? No somos nosotros, ¿vea? Son gente que también se dedica a eso, ¿vea? Entonces, y cuando vemos también otro estudio donde se habla de la mortalidad en exceso, ¿vea? Debido al COVID, El Salvador, quiero decirles, es el segundo lugar en Latinoamérica con mayor mortalidad en exceso debido al COVID-19. Datos publicados, mayor mortalidad, o sea, sí, una mortalidad en exceso mayor, ¿vea? Comparado a los demás países de América Latina. ¿Vea? Entonces, y dicho por organismos científicos, no por el Colegio Médico de El Salvador, que nos tienen fobia, ¿vea?, de parte del gobierno, o su servidor, ¿vea?, sino que son gente científica, ¿vea?, que está publicando eso. ¿Vea? Entonces, son las situaciones que nosotros vienen a confirmar lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿vea?, que aquí ha habido una manipulación intencionada de los datos para hacernos creer que el manejo de la pandemia ha sido excelente. 2 o 3 veces me ha dicho usted manipulación de los datos. ¿Para qué? Bueno, ¿para validar el manejo de la pandemia? Yo creo que hemos visto que definitivamente es una manipulación intencionada para tener una buena imagen frente a la población. Y lo han logrado, porque vimos las recientes encuestas del UDOP, ¿verdad?, donde
cuando le preguntan, o la nota que le ponen a la administración del presidente Bukele sobre el manejo de la pandemia es del 9.04, si mal no recuerdo. ¿Vea? O sea, arriba de 90% de los salvadoreños consideran que ha habido un buen manejo de la pandemia. ¿Vea? Pero eso no significa a que estén en lo cierto, ¿me entiende? A que tengan razón. Y a veces uno se pregunta, ¿va? Cuando uno ve todos esos datos de encuestas que son serias, aunque el señor presidente dijo ahí un comentario también en Twitter sobre estas encuestas de la UDOP, a pesar de estas encuestas, y dio un epíteto que no recuerdo al momento, tratando de decir que las encuestas de la UCA no son serias, pero a pesar de eso, él sigue siendo bien evaluado. Entonces a mí me hace pensar, ¿cómo explicarnos esto? Pues así desde el punto de vista médico yo puedo decirles que quizás la mayoría de salvadoreños padecemos del síndrome de Estocolmo. Que nos gusta estar secuestrados. Que tenemos afecto por nuestro secuestrador, ¿me entiende? A pesar de que nos tiene secuestrado. Entonces son cosas que uno a veces, como dice aquel comediante mexicano, que alguien me explique. Ahora, señor, no se puede negar que la vacunación es exitosa. Si se compara, solo comparándolo con el resto de países centroamericanos, tal vez Costa Rica tiene un parámetro, pero está bastante abajo en cantidad de personas vacunadas. ¿Es así? Muy interesante lo que me dice, porque me permite decir dos cosas acerca de eso. En primer lugar, definitivamente el proceso o el sistema de cómo usted puede acceder a su cita de vacuna, de cómo usted llega a un centro de vacunación y es atendido por el personal de salud que está ahí. Hay buena orientación, es atendido con calidad y calidez, a diferencia cuando la población va a un servicio de emergencias de los hospitales nacionales. El proceso es rápido, es expedito, eso sin duda. Creo yo de que es de reconocer que sí ha habido una muy buena organización en eso. Y mal haría en no reconocerlo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hablamos, ahora vamos a la otra parte? Creo yo de que el gobierno está errado en darnos mensajes, o el mensaje que nos transmite el gobierno es, miren señores, por decir un número, ¿no? Tenemos 1 millón de salvadoreños vacunados, ya vamos a lograr vencer la pandemia. El transmitir, en primer lugar, la información de la cantidad de personas vacunadas es cuestionable todavía, también, así como los datos de mortalidad y de nuevos casos, es cuestionable. Pero asumamos que son ciertos. El problema es que estamos dando mensajes errados, en el sentido de que ya se terminó la pandemia y no se preocupe. Con la vacuna ya se va a solucionar la pandemia. Se está solucionando la pandemia y ya dentro de unos cuantos días ya vamos a poder andar sin mascarilla, etcétera. Lo cual no es cierto. Están confundiendo dos términos que son básicos. Vacunación no es lo mismo que inmunización. El recibir vacunas no significa que yo esté inmunizado. Si no veamos, también eso me permite decir lo siguiente. Hemos visto en nuestra práctica, y no me dejarán mentir los colegas también, de muchas personas que ya recibieron las 2 dosis de CoronaVac y han desarrollado la enfermedad. O sea, ¿en forma suave o no? La mayoría, pero también hemos tenido, y no menciono el caso en específico, pero de una persona joven, valiosa para este país, que recibió las 2 dosis de vacuna CoronaVac y falleció. ¿Probablemente por otra condición que él tenía? No. No, era una persona joven que no tenía comorbilidades. Yo me imagino quién es, pero no voy a dar el nombre. Exacto, ese mismo que usted está pensando. Entonces, eso estamos viendo. Ahorita en el hospital donde yo trabajo también tengo a una persona de 74 años que recibió las 2 dosis de la vacuna CoronaVac y él solo es hipertenso y está ingresado por una neumonía moderada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la vacuna forma parte de la estrategia de prevención y de control de la pandemia, pero no es la solución completa. Sí. Y entonces... Y no da una inmunización total. Y recordemos también que ahí están los datos de eficacia y de eficiencia de las vacunas en el mundo real, sobre todo de eficiencia, que hay vacunas de vacunas también. Ahora, señor, quiere decir que ahora, no puede afirmar usted que la vacuna CoronaVac no funciona.
No lo puedo afirmar ni lo puedo descartar también. O sea, habría que ver, o sea, yo no podría decirle a los salvadoreños, miren, ya están vacunados, salgan vayan a la final de fútbol, vayan a cualquier lugar donde haya aglomeraciones o a la feria del terror de Cifco. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada, no, vea, porque desafortunadamente las vacunas no son 100% efectivas. ¿Vea? Y hay unas menos efectivas que otras. ¿Y la menos efectiva? Y la menos efectiva, que es la que más se ha estado aplicando en nuestro país, es CoronaVac. La menos efectiva. La menos efectiva. Contra desarrollar la enfermedad. ¿Vea? En cuanto al desarrollo de enfermedad grave, en cuanto a la mortalidad, prevención de muerte, pues todas andan arriba del 80%. Pero aún en esas, sí, incluyendo la CoronaVac, ¿vea? Pero no son 100% efectivas. Entonces debemos de tener las otras medidas de prevención. Doctora, ¿usted qué vacunas le pusieron? A mí me han puesto la primera dosis de AstraZeneca. Yo espero a finales... ¿Solo la primera? Sí, porque... Hay que esas son 3 meses, ¿verdad? Sí, son 3 meses. Entonces yo espero que a final de este mes recibir la segunda dosis. ¿La segunda dosis? Exacto. Ok. Bueno, pero habremos, porque yo tengo la CoronaVac. Okay. Habremos un poco más de 1.200.000 personas que recibimos la CoronaVac. ¿Qué debemos hacer entonces? Yo diría, en primer lugar, para poder dar una recomendación con mayor fuerza, saber qué tipo de variante está circulando en nuestro país. ¿Sí? Porque eso no lo puedo saber yo. Eso no lo puede saber usted. No, pero es que necesitamos saberlo como población, que el Ministerio de Salud, que es el ente encargado, nos muestre con papeles, con datos y con datos, con pruebas, ¿verdad?, de cuáles las variantes que están circulando en nuestro país. Y de esa manera, los técnicos vamos a poder decir, miren, fíjense que como es la variante brasileña, Moisés, y usted recibió CoronaVac, pues yo le diría que no, ¿verdad?, no está protegido con seguridad. Entonces usted debe mantener las medidas de prevención. ¿Verdad? Pero como no sabemos en este momento eso, son cosas que... Yo recuerdo haberle preguntado al ministro si teníamos la inglesa, la hindú, la brasileña, y él dijo no. Cuando le dije la californiana, se quedó un momento en silencio y dijo, sí, esa sí está confirmada. Ok, bueno, hablando de variantes, y ahí estaba también unas láminas de las que traje yo, en América, Costa Rica ha reportado 3 variantes, excepto la hindú, que es la última variante de preocupación. Ya reportó la variante británica, la variante sudafricana y la variante brasileña. Panamá, las 4 variantes de preocupación reportadas. Estados Unidos, las 4 variantes de preocupación. ¿Cree usted que no podemos nosotros pensar, y sobre todo por el flujo de vuelos de Estados Unidos y viceversa, de que no puedan estar presentes? Pues sí. Entonces, por eso es importante hacer la vigilancia, ¿no? Exactamente. Bien, tengo que hacer la última pausa comercial. Vamos a regresar en 2 minutos y medio. Siga con nosotros. Parte final de nuestro programa, el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo y miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización CAPI, nos visita esta mañana en Frente a Frente. Hay algunas interrogantes más de los amigos televidentes, solo déjenme ver si tengo esto listo para mostrarlo a los amigos que nos han escrito. Uno de ellos, JJ Martínez, dice, buenos días, un par de preguntas para el doctor Solano. ¿Está dentro de lo esperable, posterior a la aplicación de la vacuna Pfizer, una alteración importante de linfocitos, más del doble, y una proteína C reactiva arriba de 100 en paciente sano, o debería investigarse también otra causa clínica? Debe investigarse otra causa porque no tiene que ver alteraciones. Una cosa con la otra. Exacto. Sí, yo llamaría ahí o le daría la recomendación de que hay que investigar otras causas y no la vacuna. Muy bien. ¿Usted lo vacunan? Y si después se va a hacer una prueba de COVID, ¿es probable que salga positivo, señor? Tampoco tiene razón. O sea, no va a salir. No, o sea, si me sale positivo es porque yo me infecté. Estoy infectado. No es porque la vacuna. Es por la vacuna. Ahora, si se hace una prueba de anticuerpos, es probable que sí le salgan los anticuerpos. Ahora bien, otra cosa importante, porque también la gente, en su desconocimiento, dice, voy a ir a ver si me pegó la vacuna. Ajá. Y se van a hacer las pruebas de anticuerpos. Esas pruebas de anticuerpos comercialmente disponibles en este momento en nuestro país, esas no son para medir si las vacunas me han hecho
son efectivas o no. Para saber si la vacuna ha sido efectiva en mí y estoy protegido, son otras pruebas que ni siquiera en laboratorios privados de América se hacen, sino que son en laboratorios de investigación, ¿ve? Que son la medición de anticuerpos neutralizantes, otra cosa muy diferente a lo que miden estas pruebas convencionales que hacemos actualmente. ¿Se han hecho estudios o pruebas en algunos países, doctor, para pacientes que puedan haber tomado la dosis de una vacuna y después ponerse otra? La vacuna china y después irse con Pfizer o AstraZeneca o al revés incluso? Sí, hay diversas ramas de estudio que están evaluando esas posibilidades. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido y también en España ya se publicaron resultados prometedores de un esquema de... ¿En dónde? En España y en el Reino Unido, donde primero han puesto la primera dosis, la vacuna de AstraZeneca, y la segunda dosis de Pfizer, y en donde comparados con haber recibido solo AstraZeneca o haber sido solo Pfizer, la protección es mucho mayor con ese esquema. Entonces, en ese sentido, probablemente, y tomando su ejemplo, ingeniero, vea, probablemente en un futuro yo le vamos a tener que decir, ingeniero, usted recibió la CoronaVac, pues yo le recomendaría que se ponga la Janssen o que se ponga la Pfizer o que se ponga de Moderna o la de AstraZeneca para mejorar su protección, ¿no? Pero creo que todavía estamos en pañales en ese aspecto, pero pronto se va a saber y se van a tener resultados confiables. Exactamente. Muy bien. Abner Calderón nos dice, Moisés, buenos días, pregúntale al doctor si la vacunación de Costa Rica será más efectiva en un futuro cercano, ya que allá solo han vacunado con AstraZeneca y Pfizer. Pues en teoría debería de... pero los números están más altos en Costa Rica. Exacto, por eso lo digo, en teoría, pero en la práctica estamos viendo de que Costa Rica ha tenido importantes repuntes de casos, y que incluso han llegado a poner nuevamente en dificultades al sistema de salud. Entonces, ahí vamos también a lo que yo digo, ¿no? No es lo mismo vacunar que inmunizar. Por lo tanto, no podemos relajar medidas a pesar. Y también lo comentábamos en el intermedio ahorita con usted, de que muchas personas, hemos visto muchos salvadoreños que han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y se han puesto las vacunas, entre comillas, las mejores vacunas contra COVID, ya sea vacuna de Pfizer o de Moderna, pero resulta que se infectaron cuando ya vienen a El Salvador. Y cuando uno trata de revisar, se da cuenta de que muchos de estos salvadoreños, donde probablemente se infectaron, fue en el aeropuerto cuando venían para El Salvador, o bien en los aviones. Los vuelos que vienen de Estados Unidos vienen repletos y no se guardan las medidas de prevención, de distanciamiento, no hay ni siquiera un espacio de por medio entre asiento y asiento. Entonces eso favorece a que se esté infectando a estas personas. De tal manera que en ese sentido, no por tener X o Y vacuna, yo me voy a sentir ya protegido completamente. Muy bien, dice un amigo, si tengo las dos vacunas, de las dos aplicaciones de CoronaVac, ¿podría ponerme una más de JJ, de Johnson & Johnson? Bueno, esa es otra pregunta que muy frecuentemente nos la están haciendo, y yo lo que les puedo decir al momento es que desde el punto de vista científico todavía no hay una recomendación de hacerlo, pero desde el punto de vista práctico o por experiencias que hemos visto con otras cosas, pues yo creo que esa va a ser una recomendación que se va a dar muy próximamente. Lo que ponía el ejemplo suyo, ¿no? De decirle yo en un futuro, mire, se puso la CoronaVac, póngase hoy la de Pfizer para mejorar su protección, por decirle algo, ¿no? Ok, sí, pero no hay que estar abusando tampoco. El hecho que pueda ir a Estados Unidos y ponérmela no significa que hace un mes me pusieron aquí la segunda dosis y me voy a poner ya la de Johnson. Claro. Ahora, en teoría, daño no le va a causar, teoría. En teoría. Vea, pero en medicina no podemos decir ni 0 ni 100. Vea, entonces siempre existen unas probabilidades, aunque sean bajas, de eso. Entonces, eso puedo decir al momento. Doctor, tenemos encuentros deportivos que se han dado con un manejo, algunos dicen que adecuado y otros que demasiada gente había y que la gente no guardó las distancias ni la mascarilla, y en el momento más álgido del partido, pues todo el mundo estaba sin mascarillas, abrazando, gritándose y de todo. Igual se ve noches de jueves, viernes y sábado las discotecas full, compartiendo vasos y de todo.
¿no es este el escenario y los condimentos perfectos para tener un rebrote muy pronto? Eso y las cosas que usted ha mencionado son las causas del por qué hemos tenido repunte de casos, que todavía no ha sido suficiente para vencer el sistema de salud, como le dije al principio en la entrevista, pero que si persiste la inacción de parte del Ministerio de Salud en venir y asumir el papel que tienen como máximo ente de vigilancia de la salud, de prohibir este tipo de eventos o de supervisarlos por lo menos. Yo creo que ya varias veces con usted lo he dicho, de que es importante que el Ministerio de Salud, si por ejemplo usted, Moisés, me dice, mire doctor, voy a hacer un evento X, voy a traer a un artista, etcétera. Entonces, ok, yo soy el Ministerio de Salud, presénteme su protocolo, cómo va a ser, etcétera, etcétera. Pero además de presentarme el protocolo, que yo voy a recibirlo y lo voy a revisar y le voy a dar el visto bueno, le voy a hacer las modificaciones, también yo debo que el día del evento, debo de enviar a gente del ministerio que esté ahí presente, que se cumplan las medidas de prevención, porque de nada sirve que me entreguen un papel. Es como cuando el señor ministro fue a Suiza, a la sede de Ginebra, a entregar, junto con el director general, el plan del manejo de la pandemia en El Salvador. Sin ese papel aguanta con todo, ¿me entiende? Vea. Pero yo tengo que supervisar que verdaderamente eso que usted se está comprometiendo a hacer, se cumpla. Porque si no, entonces yo como Ministerio de Salud, yo puedo sancionarlo a usted como que usted es el responsable por no haberse llevado a cabo las medidas de prevención en ese caso. Y suspender el evento en el momento. Eso es lo que no hemos visto. Y ya llevamos 4 semanas de una nueva Asamblea Legislativa que no hemos visto que haga algo con respecto al tema. Aunque a veces son malas ideas que les podemos estar dando. Ahora, el cierre de la economía no es necesario en este momento, ¿de acuerdo usted? Nunca ha sido, o sea, nunca debe ser esa la opción. Son cierres focalizados, como lo hablamos en su momento, en base a datos fidedignos. ¿Algún municipio, alguna colonia, algún pueblo, algún cantón? Exactamente, en base a datos fidedignos, ¿vea? Que digan que en Ciudad Delgado, por ejemplo, la incidencia de COVID, etcétera, está sumamente incrementada y que debemos de parar ahí para que no vaya a diseminarse al resto de los municipios. Ahora, es bien arriesgado también en un municipio muy pequeño llegar así, o en una colonia, en un barrio, porque los aísla por 15 días, básicamente. Pues sí, pero recordemos que muchos municipios de nuestro país, desafortunadamente, o muchas zonas de nuestro país, están aislados a veces también de las autoridades, bueno, por otras razones que ya las sabemos, ¿no? Muy bien. Doctor, se le agradece infinitamente el tiempo que nos ha regalado esta mañana. Tal vez una recomendación final, y creo que es válido subrayar con aquello de, ya tiene las 2 dosis, pero no se confía. Hombre. Definitivamente ese es el mensaje. Uno, de que debemos de vacunarnos, sea cualquiera de las vacunas que me oferten, vea, porque la peor vacuna es la que no se pone contra el COVID-19. Y segundo, recordemos que si yo soy vacunado, no significa que esté inmunizado, es decir, que esté protegido. Por lo tanto, yo debo de mantener las medidas de prevención como el distanciamiento social, el no asistir a lugares de presencia masiva de personas, utilizar la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, ¿no? Exactamente. Muy bien, doctor, se le agradece. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy amable con su tiempo. Y a usted, amigo televidente, también gracias por habernos acompañado. Buen día, buen inicio de semana y primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora.